es un tema muy interesante y es un tema que muy poca gente aborda y que se desconoce mucho acerca de cuál es la relación entre espíritu y sueño. Algo que yo escribí aquí es que los sueños son un puente entre la verdad prístina del reino interior del ser, ¿verdad?, que trae luz a lo ilusorio del reino exterior, o sea, a nuestra realidad, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es más la ilusión que la verdadera vida. ¿Por qué? Porque vivimos pensando que las cosas son así, en lugar de pensar que las cosas son así, que es la ilusión del Maya. Ya les he repetido varias veces esa anécdota de lo que es el Maya. El Maya es ignorancia. ¿No? Ignorar algo, eso es el Maya. ¿Por qué? Porque nos hace ver las cosas de una manera que no son. Cuando nosotros no sabemos de algo, no tenemos la solución a un problema. ¿Verdad? Entonces ahora la ciencia, a través del conocimiento, viene aclarando muchos misterios. El que por qué esto, que por qué el otro, y seguido, ¿no? Saben ya desde tantas cosas, desde el origen del universo hasta las leyes de la gravedad y la materia y la quantum física cuántica y cuánta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento nos explica cómo funcionan las cosas y es la ciencia lo que hace eso. Ahora mucha gente piensa, bueno, soñar es una ilusión. Pues sí, puede ser una ilusión, pero los sueños se pueden ver desde muchas perspectivas. ¿Verdad? El hombre moderno ha perdido la capacidad de estar en contacto con sus sueños y por lo tanto el consiguiente caos de su vida. Esto puede sonar como una afirmación simple, sin embargo es cierto. Los hombres civilizados han perdido la capacidad de estar al tanto de sus sueños. En muchos casos los considera como tonterías o totalmente como incoherencias. ¿Verdad? Porque la gente no sabe interpretar los sueños. Desconoce que se sueña en símbolos. Y la gente ya no posee la clave para desentrañar los símbolos. Así de fácil. ¿Verdad? Vino este señor Sigmund Freud y trajo toda una nueva teoría, pero esto fue a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y como es psicológico, la ciencia todavía lo ve así como algo, ¿cuál es la palabra? Algo que no se puede comprobar como una ley matemática. Una teoría. Exactamente, se ve como una teoría, pero se ve como algo que hay algo de verdad en eso, pero no muy creíble. Sí, exactamente, como que hay cosas que todavía no están y que pueden variar, como los sueños varían y son muy diferentes. Pues la gente siempre está confundida con eso, ¿no? Se levantan en la mañana y dicen, tuve un sueño, estuvo bien raro, ¿verdad? Y no tienen ni idea de qué se trata. Este señor se basa en la idea de que la libido es la raíz de los sueños, de que tenemos un deseo, ¿verdad? La libido son los deseos insatisfechos, o más bien la fuerza energética psíquica del hombre que produce, por ejemplo, la atracción sexual o los deseos insatisfechos, ¿verdad? Y entonces él relacionó nuestros sueños
con ese tipo de deseos insatisfechos. Y sí hay una gran parte de verdad, y se puede entender que ciertos sueños se acoplan muy bien a lo que él dice, pero es nada aparte. Hubo otro psicólogo que se llamó Carl Jung, que fue discípulo de él, pero que se separó de él porque pensó de que no me parece que sea completa su teoría, y él formuló la teoría de los arquetipos. La teoría de los arquetipos es la que nos dice que soñamos en imágenes, que son símbolos, pero que son símbolos muy profundos, y que porque desconocemos lo que el símbolo quiere decir, pues no podemos entender el sueño. Pero antiguamente existían métodos y gente que se dedicaban a resolver los sueños. Nomás para que se dé una idea, el primer libro de los sueños que se conoce fue escrito por los egipcios y se conoce como el papiro Rameside, o Dream Book, o sea, o libro de los sueños. Y este libro fue escrito en un papiro, en jeroglíficos, en 1275 antes de Cristo. Y conservan el libro fragmentario porque no lo tienen todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tantos años, ¿no? Pero se conoce y pueden leer gran parte de él. También existió alguien que se llamó Artemidorius Dardanus. Artemidorius Dardanus era un doctor terapeuta que recorría los templos de Grecia y del sur de Italia para sanar a la gente. ¿Y cómo lo hacía? A través de los sueños. Interpretando el sueño, o sea, lo que se usaba en aquellos tiempos era que tú te sentías enfermo de algo y no te sentías bien. ¿Qué es lo que hacías? Ibas al templo. Y en el templo te ponían a una dieta y te dormías en el templo y te decían, presta mucha atención al sueño que vayas a tener. ¿Verdad? Y en la mañana lo primero que hacían era cuando lo despertaban, es preguntarles, ¿qué soñaste? ¿O qué estabas soñando? ¿Verdad? Entonces ya pues la gente platicaba el sueño y ellos decían, mira, tienes este problema. Interpretándoles el sueño les daban una terapia. E incluso sabían cuando se iban a morir, que no tenían remedio, según lo que soñaron. ¿Verdad? Porque hay sueños arquetípicos que te están diciendo pues que pues, ya es hora de ir. Entonces ellos a través de esos sueños podían interpretar y decirles, bueno, pues mira, ese libro se llama La Oneirocrítica o se conoce como el Oneirocriticón, ¿verdad? Y yo pude haber comprado ese libro, no lo compré, ahora me arrepiento, porque aunque tengo uno muy bueno, que es este. Este es Ibn Sirrin, Diccionario de los Sueños. Por ejemplo,
Dices que soñaste con un león, ¿verdad? Aquí vamos a buscar mira, está en inglés, ¿verdad? Nos dice lion, ¿verdad? ¿Lo puedes leer o no? No, en inglés no. Ya te voy a decir un poco lo que dice él aquí, a ver si tú lo... Dice, un león, un rey injusto, muerte, o ser sanado de una enfermedad, recibir un legado. Una leona representa ignorancia, orgullo, afectación y perfidia. Ver a un león sin que el león te vea significa que te vas a escapar de algo que te puede perjudicar y vas a adquirir un conocimiento y vas a ganar en sabiduría. La lucha con un león, cuando el león no te mata, significa que vas a observar una dieta causada por una enfermedad. O sea, que te va a tener postrado, ¿no? Y si sueñas que estás luchando con un león, ¿verdad? Puede ser una enfermedad que te vaya a tener postrado, ¿no? Si uno lucha con un león y si lo muerde usted al león, significa que va a tener gran éxito y se va a convertir en un líder y va a recibir dinero conquistando a sus enemigos. Durmiendo encima de un león significa seguridad y protección en contra de enemigos. Si uno ve un león dentro de su propia casa, significa que saldrá victorioso y significa longevidad y una alta posición en el mundo. Un león entrando en un pueblo significa una plaga que va a atacar al pueblo. Esos son unos significados para que te des una idea de cómo lo interpretan. O sea, pero soñar un león o soñar a un arquetipo no significa que el sueño va a ser igual. Los diccionarios se tienen que tomar con cierta precaución. ¿Por qué? Porque no necesariamente quiere decir una misma cosa. Es lo que sucede dentro del sueño, las acciones relacionadas con el sueño mismo, lo que te dicen cuál es el significado del sueño. ¿Se entiende eso, Alex? Sí. ¿Verdad? O sea, y eso es muy importante. Y los diccionarios, pues, son una gran ayuda porque te pueden dar un pie. ¿Verdad? Por ejemplo, porque traen muchas interpretaciones. ¿Verdad? Y alguna, pues, es como cuando andas buscando zapatos de tu medida. Vas a la zapatería y este no me queda, este sí, ¿no? Esto sí se asemeja más al problema que traigo presente y por lo tanto es más acertado. ¿Ya está? Y entonces es dependiendo de la situación, ¿verdad?, que podemos ver la interpretación del sueño. Ahora,
interpretar los sueños requiere de mucha experiencia y mucho conocimiento acerca de la simbología. Ahora, a mí algo que me ayudó en la interpretación de los sueños es la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología es una serie de símbolos que tenemos que conocerlos, ¿verdad? Y son arquetipos. Y el símbolo mismo nos está hablando. Cuando ustedes leen los evangelios o la Biblia, ¿no? También hablan en parábolas y en símbolos. Y eso le va ayudando, ¿no? a tener repertorio dentro del simbolismo. Entonces el simbolismo es muy importante. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Dice, en verdad un hombre no solo necesita sensibilidad y una conciencia afinada de su entorno y de la vida para poder conectar los puntos a una realización espiritual, sino un conocimiento profundo de las ciencias descartadas al basurero de la historia por hombres contemporáneos más ocupados en actividades materiales prácticas, tales como descubrir si hay vida o agua en el remoto Marte, que resolver el enigma subjetivo pero más apremiante de saber de qué se trata la vida. Ahí andan los científicos estudiando si hay tal o cual cosa en Plutón o qué elementos habrá ahí, en fin, ¿no? Pero lo más apremiante que es resolver el misterio de la vida. Si hay vida o no, de nuestra vida, pues, o sea, ¿cuál es por qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Quiénes somos? Eso para mí es más apremiante que saber si hay vida en Marte o no, ¿verdad? ¿En qué va a cambiar tu vida si hay vida en Marte o no? O sea, ahorita por lo pronto no hay ningún cambio en tu vida, ¿verdad? Existen como la gente, ¿no?, que constantemente habla de los extraterrestres, que existen los extraterrestres o no. Y mi respuesta es, ¿te afecta de una manera eso directamente o no te afecta? Ahí está. Bueno, entonces, como te digo, la gente se preocupa de cosas que no tienen ninguna realidad existencial en su vida, pero sin embargo lo más apremiante es de conocerse a sí mismo, de saber quiénes somos, poco interés tienen. O sea, viven como una vida azarosa, sin guía, sin método, ¿no? Y si tienen algún método, pues es que ya quieren dinero, o que quieren casarse, o qué sé yo, ¿no? O quieren comprar un carro. Bueno, ¿qué pasó, mi Leo? Llegaste a lo puro bueno. Entonces, el problema, ¿verdad?, es de que, como te decía, tuve ese sueño donde me encontraba en la casa en el pueblo de mis abuelos maternos, que es muy simbólico, y es un pueblito allá en Sonora, que está en la sierra, y que estaba dentro de la casa de mis abuelos, pero que entraba como una especie de sótano ahí abajo, y había como un pozo de agua, ¿no?, como una alberca de agua ahí, pero que veía una luz adentro del agua, que reflejaba una luz así como que brillaba, ¿no? Entonces me zambullí y vi que era como una esfera de oro, ¿verdad? Y entonces la agarré y la saqué de ahí, ¿no? ¿Eso lo soñaste? Eso lo soñé. Es un buen símbolo. Pues exactamente, ¿no? Entonces, para mí eso trajo una riqueza de conocimientos. Simboliza el saber, la verdad. Exactamente, y luego fíjate que la parte ancestral es muy importante, ¿no? El pasado. ¿Verdad? Una herencia. Una herencia, ¿no? ¿Verdad? Que lo conecta a uno con
profundidad genealógica que significa como la parte cultural de Es un tesoro. un tesoro, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces para mí eso fue muy importante, ¿verdad? Y todo eso yo lo escribí de mis conocimientos acerca de los sueños, ¿verdad? Esto está en línea y está en inglés. Yo lo traduje aquí. Dice, los sueños son un puente entre el pristino reino interior del espíritu que trae la luz, la realidad ilusoria de todos los días, de nuestra dimensión exterior transitoria, y deben servirnos como guía para transformar nuestra conciencia externa en una visión de espiritualidad interna, que es el diagrama de un círculo eléctrico para una transformación alquímica. Es como un diagrama o un horóscopo. Y nos pueden servir los sueños como ese arquetipo. Ahorita un poquito antes de que tú llegaras, le estaba diciendo de que la astrología me ha servido mucho para la interpretación de los sueños por los símbolos y los arquetipos, Así. ¿verdad? Porque lo relacionas, los puedes relacionar una cosa con otra. Y entre más símbolos y estudiando también las escrituras sagradas, empiezas a darte cuenta de la relación simbólica con un conocimiento más profundo de lo que se dice. Los sueños traen mensajes. Exactamente. Sí. Ahora les voy a leer lo que dice Ibn Arabi acerca de por qué creó al hombre, ¿no? Dios creó al hombre. Porque la manera en que lo explica aquí nos hace ver cómo podemos adquirir conocimiento de la vida espiritual a través de entender cómo es el proceso o cuál es la conexión que tienes con Dios, ¿verdad? Y él dice, cuando Alá, la gloria sea para él, queriendo que se viera la fuente de sus nombres más bellos, que están más allá de enumeración, puede decir igualmente que él quiso contemplar su misma fuente, o sea, la fuente de sí mismo, ¿no? Quiso que se reflejaran en un ser microcósmico que contenía todo su ser, dotado de existencia y mediante el cual su secreto se manifestó a él. Porque la forma que una cosa se ve a sí misma no es lo mismo que verse a sí mismo en otra cosa que actúa como un espejo para ella. Entonces, él se manifestó a sí mismo en una forma proporcionada por el lugar que se lo ve, el reflejo del espejo. Él no aparecía así sin la existencia de este ser y su manifestación tajali, que le llaman en árabe, para sí mismo en él. O sea, Dios para conocerse a sí mismo necesitaba de un espejo. Y eso lo encontró en la materia, en el cuerpo físico. Exactamente, en la manifestación, en creando un reflejo de lo que es Él, que es el mundo inmanente, Y múltiple. ¿verdad? Y múltiple y diverso, y es su riqueza. Y es por eso yo les decía el otro día, en el estudio pasado, no sé si recuerdan, ¿no? De que, ¿por qué la existencia? Porque pues es el reflejo de Dios y es la riqueza de Dios, y por eso es tan complejo, todo tan complicado, ¿no? Que aparece. Y todo pasa hacia una dirección. Exactamente. Alá trajo el universo entero a la existencia a través de la existencia de una forma hecha sin un espíritu, con un espejo sin pulir. Parte del decreto divino es que no crea una manifestación sin que reciba un espíritu divino, que se describe como soplado en él. Esto no es más que el resultado de la predisposición de esa forma de modo para recibir la revelación o el tajali, que le llaman ellos, perpetuo desbordante que nunca ha cesado y que nunca cesará. Fíjate qué interesante está esto, ¿no? Para explicarnos
cuál es la relación de nosotros con Él y para qué servimos, ¿no? Entonces debemos de hablar del contenido, Kabil. El contenedor proviene nada más que de su desbordamiento más sagrado. O sea que Dios está desbordando a través de la inmanencia. Así que todo el asunto tiene su origen en Él y su fin es para Él. Y todo el asunto le será devuelto. O sea que nosotros pensamos que tenemos una vida propia y que estamos viviendo una existencia que es para nosotros. Cuando en realidad pues es Él el que está actuando a través de nosotros. Y es por eso la ilusión que hablamos. El ego piensa que pues, somos nada más limitados y nuestros fines son los únicos importantes, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que no, que tenemos una dependencia total al ser. Pero a través de un proceso que él mismo creó. Exactamente. Sí, pero el ser, o sea, Él se está conociendo a sí mismo a través de nosotros. Y nosotros somos el vehículo de Él para conocerse a sí mismo. Pero gozamos de la potestad de ser su manifestación y de poder tener ese gusto, ese sentido. Compartimos la creación y nos recreamos. Y nos recreamos en ella y la gozamos. Cuando comemos, pues tenemos el sentido del gusto y decimos, ay, qué sabroso está esto. Cada cosa que hace el ¿Verdad? hombre es... Lo que observamos con belleza, la armonía. Escuchamos la música y es un arrobo para nuestros sentidos. El tacto. O sea, todos los 5 sentidos nos proveen de esa conexión con Él. Él es el verdadero actor, pero sin embargo nosotros también recibimos esa satisfacción y ese éxtasis que podemos sentir a través de Él. Todo el asunto le será devuelto, dice. Tal como comenzó desde Él. Por lo tanto, Él ordenó y decretó el pulido del espejo del universo. Adán fue el pulidor de ese espejo y el espíritu de esa forma. Los hombres, siendo esa visión reflejada de lo real, tiene como núcleo el espíritu, Ruh. ¿No? Buenas noches. De lo divino, y por lo tanto el yo interior refleja esa luz. Cuando el ego, la forma externa, la individualidad, se encuentra dormida durante el sueño diario. ¿Ven la importancia del sueño aquí? Te estaba diciendo algo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque durante el sueño nosotros podemos tener esa conexión directa con el espíritu. El único problema es entender el símbolo. Por eso la Biblia está llena de sabios que interpretan los sueños. Exactamente, ¿no? De hecho, entre más está la persona acercada a Dios, su interpretación del sueño es más. Esta luz del sueño es como una corriente pura de agua refrescante, pero debido a la naturaleza de la imagen necesita ser entendida por un lenguaje diferente de comprensión simbólica, que es arquetípico en cada ser humano, pero particular a los valores mitológicos específicos de acuerdo con el individuo en cuestión. Ya que la humanidad está dividida en una multitud de naciones, tribus, credos, etc. Los maestros sufíes de la tradicional musulmana dicen que Dios le revela a su siervo de acuerdo con la disposición y capacidad de su corazón, que toma la forma de estado espiritual como el agua toma la forma y el color del vaso que lo contiene.
entiende eso? Toda cultura interpreta su ¿Verdad? Sí, o sea, pero que somos, o sea, la forma que adopta el agua en un vaso está condicionado al vaso que lo contiene. Entonces, aquí el problema es que el hermano mayor viene reinterpretando todos los símbolos para que podamos entender todo eso. Y el grial, que es la copa de la sabiduría, donde se deposita la sabiduría, ¿verdad? Pero ese también es un símbolo de un contenedor de líquido sagrado, que es el espíritu. Pero nosotros somos un grial, somos ese receptáculo donde la divinidad se está manifestando y tiene potestad para actuar. ¿Se entiende eso? Pero lo que no sabemos es que el hombre vaya, en la medida que avanza, va adquiriendo atributos divinos. Bueno, De voluntad, de fuerza, los atributos divinos son de él. Según lo que yo entiendo aquí es que según la capacidad del individuo para poder manifestar esos atributos, dependen del trabajo interno y la capacidad que este individuo tenga para poderse conectar con esa fuente y poder manifestar esos atributos divinos. Estamos hablando de un Cristo. ¿Verdad? Exactamente, por eso es el desarrollo de la conciencia es tan importante para que eso pueda ser trabajado y efectivo. ¿Verdad? Y entonces entre el Padre y yo no hay diferencia. Ajá. Mi voluntad es la voluntad del Padre, tal como lo dice. Todo lo que se encuentra dentro de la ley y de la reflexión también se puede aplicar análogamente al proceso espiritual. Sin embargo, es importante considerar que la imagen reflejada está invertida con respecto al objeto que refleja. La derecha está a la izquierda y la derecha a la izquierda, como en un espejo. La eternidad es un vistazo que dura un momento. Lo real como un fantástico sueño efímero. El espejo del corazón es análogo a la luna que, de acuerdo con su posición, refleja la luz del sol. Por lo tanto, el alma representa la luna, Nah, que es el ego, que está iluminada por el espíritu, Ra. Pero siendo sujeto a un vehículo temporal, su receptividad sufre un cambio, Talwin, constante cuando abraza por las estaciones espirituales, Makamat. O sea que es un proceso constante que se está transformando y cambiando de acuerdo al flujo de esa luz. Y como la luna, ¿verdad? Que recibe ya ves que las lunas va cambiando. De luna nueva se va hasta luna llena y se repite el proceso, ¿verdad? Pero lo que obstaculiza a eso es el ego, que nos hace percibir nada más algo muy limitado, ¿verdad? Se ha individualizado y ha perdido la conciencia cósmica. Ahora, también escribí acerca de cómo lo ven otras religiones, como el budismo, Chan, ¿verdad? Que expresa esta analogía del espejo. Así como brilla en la naturaleza de un espejo, todos los seres en su origen poseen iluminación espiritual. Sin embargo, cuando las pasiones oscurecen el espejo, se cubre como con el polvo. Cuando los pensamientos falsos bajo la dirección del maestro, el ser interno, son vencidos y destruidos, dejan de proclamarse, entonces se ilumina el intelecto de acuerdo con su naturaleza y nada permanece desconocido. Es como el pulido de un espejo. O sea que es muy similar. Se dan cuenta de lo que los budistas. Entonces el cuerpo es el cuerpo que debemos de trabajar y pulir para que esté a la perfección. Exactamente, para tener un espejo que pueda reflejar Más, esa luz espiritual divina. más purificado. ¿Verdad? Entonces el trabajo espiritual es pulir el espejo, ¿verdad? Para poder
estudio en general, el estudio. ¿verdad? De todo este tipo de cosas. El estudio te permite captar aquello. Es el famoso grial, pues, ¿no? Que está en la... No tenemos el... ¿Dónde está el...? Pues ahí lo traen en el simbolismo. Sí, sí. El místico cristiano Meister Eckhart habló en los mismos términos. El alma se contempla en el espejo de la divinidad. Dios mismo es el espejo que oculta a quien quiere y descubre a quien quiere. Cuanto más capaz es el alma de trascender todas las palabras, más se acerca al espejo. En este espejo la unión ocurre como una pura semejanza indivisa. Por eso el espejo mágico dentro de las culturas. Bueno, para empezar hay que poner un poco de historia. No había espejos naturales más que el agua, el reflejo del agua. Por ejemplo, la gente cuando se asomaba a una fuente podía verse reflejada. Pero pues ni modo de andar cargando la fuente para todos lados, ¿no? El agua puede ser el alma. Primero el alma captó el reflejo de Dios. Pero sin embargo, los hombres aprendieron a pulir los metales, el bronce. Hicieron espejos de bronce, pero tenían que pulirlos muchos para que pudieran reflejar una imagen más o menos clara. Después la plata, pero hay que limpiarla mucho. Exactamente, y hay que pulirla mucho, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de pulir el espejo, ¿no? Que tienen las antiguas culturas. Actualmente pues tenemos espejos que están hechos con un material sintético, que no hay necesidad de estar puliendo el espejo, pues desempolvarlo de vez en cuando, ¿no? Pero no es como antes de que el espejo se tenía que mantener pulido porque perdía, se empezaba a oxidar, se empezaba a ponerse mugoso, en fin, se opacaba, entonces había que estarlo puliendo constantemente. Entonces de ahí donde viene la analogía de pulir el espejo. Porque ahora pues mucha gente te dirá, bueno, ¿y qué es eso de pulir el espejo? ¿No? La verdad, eso es para que lo entiendan, ¿no? Estas imágenes simbólicas durante el sueño, como en un espejo, reflejan la imagen de forma codificada o distorsionada, particular para el individuo de acuerdo con su estado, antecedentes y necesidades en el momento del sueño. También depende del sujeto para actuar o no en el sueño en cuestión. La ciencia de la interpretación de los sueños se conoce con el nombre de oniromancia. O sea, oniromancia es el término que se da a la interpretación de los sueños. Ahorita antes de que ustedes llegaran, les estaba hablando de que el primer libro acerca de los sueños que se conoce históricamente es un libro egipcio que data 1275 años antes de Cristo, y que se conoce como el papiro Rameside, que es el libro de los sueños, el nombre. Hubo otro escritor que se llamó Artemidorus Daldanus. Este hombre hará cosa de unos, ¿qué será? 2000 años. Escribió un libro que se llama el Oneiroscriticón, o la Oneirocrítica, que es un libro de interpretar los sueños. Otro libro muy importante y en mi opinión muy valioso es este. Este es el libro de Ibn Sirrin, que es un diccionario de los sueños, escrito por un musulmán. Los musulmanes prestaban mucha atención a los sueños. Se decía que Mahoma, al levantarse en la mañana y cuando se empezaban a reunir, le decía, ¿quién de ustedes tuvo un sueño? Son revelación. ¿Verdad? O sea, era una cosa de estudio. Y los musulmanes tienen una gran ciencia para interpretar los sueños. O sea, son muy famosos
sheiks por lo regular de las sectas sufíes se especializan en interpretar sueños. Este libro está en inglés. Bueno, ahí estamos. Génesis 48. Y ellos le dijeron, hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo Josué, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. O sea, es Génesis 48. ¿Sí? También en Apocalipsis, todo el Apocalipsis son sueños. Pues claro, ¿Verdad? muchas de las escrituras sagradas no son más que sueños traducidos. No, O sea, Yo vi que esto. exactamente. Mira. Pueden ser visiones también. Lo mismo que vio en el Apocalipsis, ya Ezequiel ya había visto lo mismo, las cuatro bestias y todo. Hay algo de tradición, algo de estudio, No todos necesariamente tuvieron que ser sueños, ¿no? Sí, Sino no, que ya es algo pasado. Se combina. Pues mira, tú vete al internet y tú puedes encontrar la bestia alada. Sí, ya existía. En Babilonia existía. En Babilonia existían esfinges de la bestia alada, ¿no? Los egipcios tenían la esfinge, ¿verdad? Que las alas ya han sido erosionadas, no se pueden ver, pero era un león Es una tradición. con cabeza de hombre, ¿verdad? Cuerpo de toro, garra de león. No es que lo soñamos, sino que representa. Ya existía ese tipo de imágenes, ¿verdad? Que, pues, donde quiera. Arquetipos, ¿no? Pero sin embargo, pues también la gente tiene este tipo de sueños oníricos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso tú puedes tener un sueño revelado. Muchos en la Biblia, hay muchos de los personajes que recibieron contacto con Dios a través de sueños. Está lleno. Desde la Virgen María. Aquí traigo el libro de Sigmund Freud acerca de los sueños, la interpretación de los sueños. Y aquí yo escribí un poquito acerca de eso, ¿no? Dice, Sigmund Freud viene a la mente cuando se habla de sueños. Sin embargo, su teoría de los sueños es que la motivación de todo contenido de sueño es la realización de deseos y que la instigación de un sueño a menudo se encuentra en los eventos del día anterior al sueño, lo que llamó él el residuo del día. En el caso de los niños muy pequeños, Freud afirmó que se puede ver fácilmente, ya que los niños pequeños sueñan bastante con el cumplimiento de los deseos que se despertaron en ellos el día anterior, el día soñado. En los adultos, sin embargo, la situación es más complicada, ya que según Freud, los sueños de los adultos han sido distorsionados con el llamado contenido manifiesto del sueño como una derivada muy disfrazada de los pensamientos de sueños latentes presentes en el inconsciente. Como resultado de esta distorsión y disfraz, se oculta el significado real del sueño. Los soñadores no son más capaces de reconocer el significado real de los sueños que los histéricos, que son capaces de comprender la conexión y el significado de sus síntomas neuróticos. En mi opinión, eso no es totalmente satisfactorio, y por eso vino Carl Jung, que fue su discípulo, a hablar de los arquetipos, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Esos arquetipos los ha manejado el hombre a través de la espiritualidad, la religiosidad, la astrología, tantas cosas, tantas ciencias sagradas, ¿no? La alquimia. Es que todo es arquetipo. ¿Verdad? Un árbol es un arquetipo de la creación del universo. Exactamente. O sea, y es un reflejo de la... Y me da las respuestas que... Ahí está. Entonces, como les decía, Jung creía que los sueños pueden contener verdades inelectuables, declaraciones filosóficas, ilusiones, fantasías salvajes, recuerdos, planes, experiencias irracionales e incluso visiones telepáticas. Así como la psique tiene un lado diurno que experimentamos como vida consciente, también tiene un lado nocturno inconsciente que aprendemos como una fantasía de sueño.
Uno argumentaría que así como no dudamos de la importancia de nuestra experiencia de conciencia, entonces no deberíamos de adivinar el valor de nuestras vidas inconscientes. O sea que nuestra vida inconsciente tiene tanta importancia como nuestra vida consciente y por lo tanto tenemos que prestarle atención Nos está hablando. a lo que nos está diciendo. Y pues desgraciadamente la mayor parte de la gente tiene un sueño y no tiene la menor idea de qué se trata, ¿no? Se ha perdido esa habilidad de poder interpretar los sueños. Y que todas las culturas han hecho mucho énfasis en conocer. Le da mucha importancia. Yo traje todos estos libros para que veas que existen muchos estudios acerca de los sueños, ¿verdad? Y aquí todavía todos estos libros traigo citas. Este libro, por ejemplo, donde los dos océanos se encuentran, está basado en un versículo del Corán. Y han escrito, pues miren todo este libro, ¿no? Para poder explicar esos versículos. Y si usted se fija en la imagen, ¿qué es lo que muestra? Este es Quidir, que es un profeta como Elías, que supuestamente nunca ha muerto y que se manifiesta a los hombres que él decide manifestar y les da enseñanza secreta que ellos le llaman la luz. Y si ustedes se fijan, él está en un mar, pero es un mar verde, porque ahí le dicen el verde, porque donde camina, brota. Si va caminando por el desierto, va dejando un rastro de flores y de plantas. Representa la vida, ¿verdad? Sí, Exactamente, es la vida, ¿no? Es la vida, ¿no? Y ese es el pez que representa el subconsciente, ¿no? ¿Verdad? Y es como un océano, si usted lo ven aquí. Y yo soñé con este señor, y ese es el sueño que les voy a platicar. Y una vez me encontraba, y esto fue algo muy curioso. Y una vez me encontré al maestro Estrada en el aeropuerto de la Ciudad de México y tuve una plática con él, casualmente. Esto fue real. Pero años después tuve este sueño en que yo salía de la Ciudad de México en un avión. Yo viajé a la Ciudad de México casi cada mes durante 5 años. Iba por negocios. Y entonces para mí ese viaje se hizo muy, pues como una rutina, ¿no? Y años después, ya como no me encontraba en Estados Unidos, tuve un sueño. Cuando yo estaba totalmente, ¿cuál sería la palabra? En sueños. ¿Verdad? No me encontraba activo, no hacía nada relacionado con las cosas espirituales, pero tuve 2 sueños muy importantes. El primer sueño que tuve fue que me encontraba en un lugar totalmente lleno de luz y que ahí había un maestro muy querido mío que estaba en una mesa y había como una u otra persona ahí también, pero que yo no sabía quién es él. Pero cuando yo me acerqué a la mesa, y ese era un lugar completamente lleno de luz, donde no existía nada más que la mesa, ¿verdad? Y todos estábamos de blanco.
Pero viendo la mesa era como una especie de holograma. Y lo que vi ahí fue un edificio que estaban construyendo. Alguien estaba construyendo un edificio y querían hacer un edificio que alcanzara una montaña. Y entonces yo me acuerdo que le dije a ese maestro, le dije, maestro, pero eso no tiene sentido. En ese edificio nunca van a poder llegar hasta arriba de la montaña. Y él me dijo, así es, pero la misión de ustedes es hacer un puente de ese edificio a esa montaña. Y en el holograma apareció el puente. Cómo se podía conectar el edificio con la montaña. Y dice, y yo le voy a dar a los trabajadores para que le ayuden a hacer el puente. ¿Y quién eran los trabajadores? Eran como unos pequeños gnomos que andaban con sus carretillas y sus picos y sus palas muy ocupados, ¿no? Echándole pico ahí a la montaña y haciendo el puente, ¿no? Y me dio los planos del puente y me dijo, aquí está, esto es suyo. Usted vaya y haga ese puente. Ese fue un sueño que tuve. Y yo cuando me desperté, ¿no? Le digo a mi mujer, pero qué raro, qué sueño tan raro tuve, ¿no? O sea, porque pues para mí surgió de la nada, ¿no? ¿Verdad? Y yo en ese tiempo pues entendí el sueño, pero no, pues yo no le veía no sentido, sino finalidad, pues, ¿no? ¿Por qué? Decía yo, ¿no? Bueno. Otro sueño que tuve fue cuando me encontraba en la Ciudad de México e iba a volar de vuelta a Tijuana. Yo estaba viviendo en Tijuana en ese tiempo. Y soñé, pero ya no estaba en Tijuana. O sea, yo ya estaba en Estados Unidos cuando tuve el sueño. Y estaba con mi última ex que tuve allá. Y también estaban totalmente desconectados de muchas cosas, ¿no? Pero soñé que me subí al avión y el avión hacía escala en Mazatlán. Pero hacía escala en el aeropuerto viejo, que estaba bien pegadito ahí al mar. Y que cuando tomábamos el vuelo, el avión se elevaba, pero no se elevaba mucho, se iba a ras del mar de Cortés. Y toda la gente estaba muy asustada porque pues veíamos las olas ahí, que asomados por la ventana y veían las olas que estaban ahí, pues ahí, ¿qué será? Unos 15, 20 pies ahí del avión, pues, ¿no? ¿Verdad? Y no se elevaba, entonces a mí me dio curiosidad porque no tomábamos altura. Y yo le dije me levanté y me fui a la cabina y le pregunté a los pilotos, ¿qué pasa? ¿Por qué no tomamos altura? Y me dijo, es que no sabemos, parece que una fuerza nos está controlando y nos está llevando. Nosotros no estamos manejando el avión se está manejando solo. Pero el caso es que cuando llegamos a unas islas que están en medio de la baja, ¿verdad? Y hay una isla muy importante ahí, que no les voy a decir el nombre porque ustedes deben de saber. El avión acuatizó perfectamente. Y llegó como un pequeño muellecito
puerta, yo brinqué al muellecito, y pues era una roca grande allí, el mar ahí, y ahí se encontraban dos mares. Y un señor como este salió a recibir. Y tenía una casita de esas como las que hay a las orillas del camino, que antiguamente, que ya casi no se ven, porque ahora todo está muy poblado en las orillas del camino, pero anteriormente tú agarrabas camino y donde había una gasolinera en medio del camino, enfrente había un restaurancito, que es donde los camioneros llegaban y lonchaban, o desayunaban, o cenaban, ¿no? Y que era como una especie de... ¿Te acuerdas del mil? ¿Del mil? Del mil. Ah, del mil, maestro. No. Ahí cerca de Tuxpan, en Nayarit, había un lugar que le llamaban el mil. ¿Por dónde está? Pues antes de llegar viniendo del norte, ¿Peñitas? ¿eh? ¿Antes de llegar a Peñitas? Antes de llegar a Peñitas, había un lugar que se llamaba el mil, ¿verdad? Y ahora ya ni se ve, creo que le cambiaron de nombre. Pero el caso es que es un paradero típico de aquel tiempo, ¿verdad? Y hasta tenían hamacas ahí para que descansaran los traileros. Y si querían echarse un sueñito, una siestecita, y tenían hamaca. Yo dormí ahí entre Peñitas y Mazatlán. Se me dice que no era de la dirección hacia Santiago, por ahí. No, antes de. Escuinapa. Después de Caponeta, antes de llegar a... Escuinapa está antes de... Y antes le decían el mil porque decían que ahí era el kilómetro 1000 Sí. de la carretera México Internacional, ¿verdad? Ahora ya probablemente tiene otro nombre, ya el lugar no existe, ¿no? Pero el caso es de que en ese tiempo existían ese tipo de casitas que la gente tenía a la orilla del camino y que tenían como una especie de comedores, ¿verdad? Donde servían comida. Bueno, pues en esa isla donde no había nada, estaba el desierto y las rocas pelonas ahí, había una casita igual. Y de ahí salió un individuo ¿verdad? Vestido de blanco, con sus barbas blancas, y me recibió y me llamó por mi nombre y me jaló de la mano, del brazo me agarró, y estaba haciendo un calor y una luz ahí, pero como ustedes no tienen una idea, y me llevó dentro, ¿no? Y él me enseñó un libro que había en una mesa, adentro estaba más fresco, ¿no? Me tuve que acostumbrar a la luz del entorno, y me puso enfrente de una mesa y me abrió un libro. Y yo vi que el libro tenía signos raros, como que ahora los reconocí como fosfenos, se llaman, que son unos símbolos que uno sueña a veces cuando está en un estado entre la vigilia y el sueño, ¿verdad? Pero que son como las inscripciones hechas por los antiguos en las cuevas. O sea, ese tipo de símbolos muy primitivos, ¿verdad? Que ponen en las cuevas y en las... Si tú vas aquí a la Baja, allá donde está ¿cómo le llaman? En Sonora también hay, en muchas partes de México hay ese tipo de cuevas, rupestres que le llaman, ¿no? Donde los indios grabaron símbolos, ¿no? Y ese tipo de símbolos, ¿no? Estaba lleno el libro, ¿verdad? Y pues yo le di una ojeada, ¿no? Y me dijo el personaje este es un libro
solamente los hombres muy sabios y los hombres de culturas primitivas pueden descifrar. Y ahí lo dejo. Después me sacó del brazo y me dijo, tenga mucho cuidado, los químicos están matando a la tierra. El uso de los químicos están matando a la tierra. Y ya se despidió de mí. Y ahí terminó mi sueño. Entonces yo me quedé pues muy sorprendido. Y me llevó años entender el sueño. ¿Y qué es lo que estaba hablando él ahí? ¿Tienen una idea de lo que quiere decir el sueño? ¿Tú no vendías algo relacionado con químico? ¿No tienes algún negocio? Lo que él está hablando es de esto. Es el encuentro de los dos océanos. El consciente y el subconsciente. Y donde se encuentran la imaginación. O sea, la imaginación es la clave de los sueños. Y es una imaginación creadora. ¿Por qué? Porque nos puede hacer interpretar los símbolos y darnos cuenta de cuál es el mensaje verdadero, que tiene una conexión espiritual superior que nos hace ver esa realidad espiritual, la realidad del espíritu. ¿Verdad? Yo aquí les podría leer ciertas cosas si les interesa saber. Miren. Y Venerario expresa la básica intuición del Tajid, que todas las cualidades reales no son nada pero reflexiones de la unidad. O sea, la unidad pues se está hablando de Dios, ¿no? De muchas maneras se refiere a la cualidad completa del cosmos como imaginación. El universo y todo lo que se encuentra dentro de la realidad y el no ser. O sea, se encuentra entre la existencia y la no existencia. ¿Se entiende eso? Somos y no somos. O sea, la realidad es el mundo aparente que vivimos. Pero en realidad ese mundo es ilusorio. Son nuestros sentidos nada más los que nos hacen ver esa manifestación. Pero si nosotros carecemos de sentidos no la podemos percibir. Y es por eso que mucha gente dice que el mundo es ilusorio. Ahora, cuando ustedes ven el microcosmos en un sentido cuántico, pues es una realidad muy diferente de lo que ustedes pueden tocar, ver. Se dice que entre los átomos hay distancias enormes.
¿Se entiende eso, verdad? Sin embargo, todo esto está formado por algo. Y miren, mi mano no puede atravesar esta cadena de átomos que es esta tabla. Pero a nivel microscópico, las distancias entre un átomo y otro son inmensas. Sin embargo, miren, qué sólido está esto, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, O sea, el mundo aparente es una cosa. El Todo mundo relativo, físico, todo es relativo. todo es relativo. ¿Verdad? Lo que ustedes ven una montaña ahí, o ven la luna saliendo allá de la montaña, miren qué bonita se está viendo allá, como está saliendo la luna, ¿no? ¿Verdad? Pero es nada más lo aparente, ¿no? Lo que nuestros sentidos nos hacen percibir. Pero nosotros tenemos la facultad de la imaginación, que es la que nos hace comprender y ir más allá El complemento de la realidad. de la realidad. Y es que nuestros sentidos están limitados. Exactamente. Y el uso del sueño y la intuición son los que se manejan cuando estamos contemplando una realidad subjetiva como es el sueño. Entonces los árabes le llaman, bueno, los occidentales le llaman la imaginación creativa, pero es derivado de lo que los árabes llaman esto, aquí Ibn Arabi lo describe como imaginación. El universo y todo lo que en ello contiene entre la realidad crasa y la no existencia no son más que Dios y no Dios, Él y no Él. ¿Se entiende ese concepto? ¿Verdad? O sea, lo único existente es Dios. Nosotros somos su manifestación. Pero nosotros pertenecemos a Él. Y nosotros no tenemos existencia propia sin Él. Y ahorita antes de que ustedes llegaran, estaba yo diciéndoles de que todo retorna a Él. O sea, nosotros somos, los musulmanes se llaman Islam, que quiere decir servidores o esclavos de Dios. Porque ellos no se ven como que su existencia es para otra cosa, sino para servirlo a Él. ¿Verdad? es lo mismo que decía Pablo. Sí, y lo que decía, acuérdate, el maestro Estrada. Dios, a través de la forma humana, se está conociendo a sí mismo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Se expresan con palabras diferentes, pero es la misma idea. Esto lo estoy traduciendo en inglés, es que perdóname. En la forma más estrecha del término, la imaginación se refiere a una facultad específica del alma que junta las cosas sensoriales que tienen figuras y formas y conciencia sobre algo que no tiene ni figura ni forma.
¿Se entiende? O sea, la imaginación es la capacidad que tenemos para poder interpretar lo que tiene una forma, pero lo podemos ligar con lo que no tiene forma, como lo que es el sueño. La facultad de soñar, cuando usted sueñas, tú sueñas a través de formas. Pero en el sueño se manifiestan como incoherencias, ¿no? Y tú dices, ¿qué sueño tan loco tuve? ¿No? Dice la gente, ¿no? Soñé que esto y soñé que el otro. Y un montón de incoherencias y tonterías, dice la gente. Y es por eso que mucha gente dice, qué tontería soñé, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque no pueden hacer esa ligazón. No pueden ver, como no conocen el símbolo, no conocen el arquetipo, no pueden hacer la relación entre la imaginación creadora y el símbolo para tener, ¿qué? El significado del sueño. Y es por eso que el hombre vive totalmente en la parte objetiva. Y en lo que se necesita en la espiritualidad es un gran conocimiento de la parte subjetiva para poder entender esa relación entre espíritu y ser. Entonces de ahí viene la importancia del sueño. Sí, también le comentaba que estaba averiguando sobre los irlandeses y todo este tipo de cosas. Sí. Ellos antes no tenían una distinción entre los seres, mitológicos como las hadas y duendes y todo eso, con la realidad, o sea, era parte de su realidad, no tenían una separación. Exactamente. Entonces su vida como que era un poco más rica, ¿no? Exactamente. Entraban los mundos. Tenían esa ligazón. Y es como los antiguos, no sé si recuerdan ustedes no sé si fue la primera o la segunda plática que tuve, que yo les empezaba a platicar acerca de cuando se juntaban los viejos a platicar, antes de que hubiera televisión y radio y todas esas cosas, pues lo único que te platicaban era una serie de cosas maravillosas, ¿no? Que tesoros escondidos, que aparecidos, que cuánta cosa te platicaban de ese tipo, que ahora ya no se usa. ¿Por qué? Porque ya se murieron los viejos estos y nadie habla de eso. Ahora todo el mundo prende la televisión y ahí se clava y se olvida de lo demás, ¿no? Pero anteriormente nuestros antepasados tenían una vida muy rica a través de la manifestación oral y el pasar las tradiciones de uno a otro, ¿no? Y entonces yo siempre me sorprendía por qué mi nana podía ver tanto aparecido y yo no. ¿Verdad? Porque yo no veía nada, pero mi nana era raro el día que no viera un aparecido, ¿no? ¿Verdad? Y se asustaba y, uy, que vi esto, que vi el otro. ¿Verdad? Tenía una imaginación muy productiva y susceptible a ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, la sugestión. Pero la sugestión es parte de la imaginación. Pero aquí lo que nos están diciendo esos hombres sabios es de que esa sugestión se puede canalizar y se puede trabajar para que ustedes puedan obtener un resultado de tipo espiritual. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, ese es el trabajo transformativo espiritual de una alquimia, para poder transformar el plomo en oro. Y eso a través de los chakras se puede manifestar en esos símbolos que ustedes ven ahí. ¿Y qué es lo que significa cada chakra? ¿Y por qué existe ese elevamiento del Kundalini hasta el Sahasrara? Y
para poder entender la espiritualidad de una manera holística y más completa, pues tenemos que darnos cuenta de esas conexiones. Y si no estamos conscientes en nuestra vida de fomentar y de pulir el espejo para poder ver ese tipo de conexiones, pues no podemos darnos cuenta, ni podemos hacer rica nuestra vida espiritual. ¿Se entiende? Porque la espiritualidad trae consigo experiencias de tipo subjetiva que son muy ricas. Y el conocimiento no nada más es exterior, sino es el conocimiento del ser, de quiénes somos. ¿De qué representa eso espiritualmente? Bueno, pero ahora quiero que ustedes participen. ¿Qué piensan de todo esto? No, pues sí, como es a través de los símbolos que se representan en los sueños que podemos dar un enfoque, ¿no? Exactamente. Y es necesario aprender las ciencias que nos enseñan los arquetipos y los símbolos para poder nosotros poder aprovechar nuestros sueños, poder entender cuál es nuestra misión en la vida y cómo se manifiestan en nosotros y qué nos están diciendo. Al principio veréis mis reflejos, ¿Verdad? después me veréis Cara a cara. Pero entonces es muy importante tener una visión entera de la vida y estar sensibilizados a una imaginación creativa, activa, ¿verdad? Porque los sueños, todo el mundo soñamos, pero ¿cuántos recuerdan el sueño? Ahora, ¿te acuerdas que te dije que hay ejercicios para practicar el sueño? Yo, los sueños los podía transformar. Yo sí estoy soñando algo ahorita, pues ya no he logrado eso, algo más. Ahorita ya de repente se me olvida, me despierto y digo, estoy soñando esto, y ya pero yo podía transformar mi sueño. Fíjese que eso que usted dice es muy cierto. Yo de niño recuerdo que yo podía de niño soñar prácticamente lo que yo quería. O si está soñando uno y dice, Exactamente, yo o sea, todavía hace poco, ¿verdad? tenía una vivencia de niño de mis sueños tan lúcida, esa era la palabra, que fui perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo que de niño, para mí, dormirme era una aventura. Yo cuando necesito resolver un problema, que me urge, yo puedo dormir y estar despierto al mismo tiempo toda la noche, pensando, resolviendo el problema, y siempre dormido despierto lo resuelvo todo. No me cansa. Estoy entre consciente y dormido, pero estoy trabajando sobre lo que quiero resolver, atando cabo y todo eso. Y estoy en un nivel donde no estoy ni despierto ni dormido. A ver. O sea, muchas veces, como todos sabemos, esa capacidad la tenemos todos, pero Sí. en un momento no estar atente. Y Sí. muchas veces por algún golpe, quería preguntarle a Leo, ¿algún golpe sufriste? Porque a veces con ciertos golpes o ciertos accidentes, El sufrimiento, caen por sufrimiento muy fuerte, o sea, el sufrimiento es una llave también. se abren Se abre puertas. abre puertas.
ese espacio para hacernos entender cosas que no sabíamos, que no entendíamos. Y es cuando nos encontramos más en aprietos, cuando nos vemos forzados a buscar ayuda espiritual. Es más, ya ven que dicen que los sueños, no, yo sí sueño flores, vuelo a las flores. Sí, sí. Está lloviendo, siento el agua, vuelo el agua. Haz de cuenta que mis sueños son como vivos, ¿no? Veo colores. Las personas de agua tienen mucha capacidad de sueño. Escorpio, Cáncer, Piscis. Ni de agua, pero tengo eso. Sí, pero tienen también mucha capacidad para eso. Depende cómo estén sus planetas y cómo... Hay muchas cosas que tienen que estudiar dentro de su horóscopo para poder entenderlo eso. Pero hay gente que es muy receptiva a ese tipo de cosas. Mire, por ejemplo, yo tengo Marte y Venus en conjunción en Piscis, haciéndome trigo con Urano, en la octava, en Cáncer. ¿Verdad? Entonces, pues, o sea, yo toda mi vida he sido rico en eso. Hubo un periodo de mi vida ¿cuál sería la palabra? Como de los 12 años en adelante, que como perdí un poco de eso, ¿no? Pero que lo volví a recuperar después, sobre todo a los 42 años. A los 42 años me llegó una cornucopia de cosas a mí. ¿Por qué? Porque atravesé una crisis muy dura y estaba haciendo un chubio. No sé si ustedes saben lo que quiere decir la palabra chubio. ¿Trampa? ¿Trampa? Chubio en japonés quiere decir como una práctica espiritual. Yo estaba practicando mi Aikido, estaba practicando muchas disciplinas espirituales en ese tiempo. Y hacía meditación zen, estaba estudiando muchos otros tipos de yoga. Interiorizando. Exactamente. Hice mucho de eso. ¿Verdad? Y eso me trajo como así como por... Haz de cuenta que abrieron el chorro de agua, ¿no? Y una de las cosas... ¿Sí? Y una de las cosas es de que los sueños se empiezan a transformar y se hacen muy bellos. Y uno empieza a soñar muchos manantiales de agua clara. Y una cosa que siempre me gustó de niño cuando viajaba con mi papá era pararnos cuando veíamos un arroyo. Y entre más cristalina el agua, más me gustaba. Yo le decía a mi papá, párate papá, quiero bañarme. ¿Sí? Y mi papá pues me consentía, ¿no? Yo me aventaba al agua y me encantaba estar ahí. Y yo no sabía por qué me atraía tanto ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y usted qué signo es? Yo soy Acuario Sagitario, pero tengo ese conjunción Marte-Venus en Piscis con el trígono Urano en Cáncer. Está cerradito ahí. Entonces a mí siempre me ha interesado el buceo y todo ese tipo de cosas. Me interesó mucho el chamaco. Yo no sabía por qué, ¿verdad? Pero después entendí que lo que me interesaba era el estudio del subconsciente y la relación espiritual que uno puede adquirir a través de la conciencia. A ver. Una pregunta aquí para allá. Los signos de tierra y de agua se van muy bien, ¿no? ¿Sí? Y los signos de aire y de fuego también se van. Bueno, sí. Pero somos una mezcla de los 4 elementos que debe estar en equilibrio. Nadie es siempre. Y todo sirve, todo sirve. Los signos de aire representan tu parte mental. Y la parte mental te ayuda a resolver los problemas de comprender, pues. Porque una persona
persona puede ser muy intuitiva, pero no tiene una manifestación clara de sus Racional. objetivos, Debe haber un racional. equilibrio entre intuición y razón. Exactamente, Cada intuición es un ala y razón es otra. Para que exactamente, pueda volar, las dos deben de ir parejo. exactamente. Porque si nomás mucha intuición o mucho razonamiento, no puedes Pues volar, anda sueco, pues, porque ¿no? tiene que haber un equilibrio. El maestro Estrada le gustaba decir, La falta de tierra, ¿no? Pasa eso. dice, el problema, dice, es que todos los hombres andan chuecos, dice. Les falta un pie, una pierna, algo así, dice, no están. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre todas las funciones. El razonamiento, la intuición, el subconsciente, el consciente, todo eso lo tenemos que ligar y armonizar para que nos den el hombre completo. Y una de las cosas que yo les hago mucho énfasis es de que tendemos a polarizarnos en ciertas cosas, lo que nos gusta, y no tratamos de expandir nuestros rangos de habilidades. O sea, un hombre, para ser un hombre completo, tenemos que estudiar muchas cosas, ¿verdad? Una cosa que me ha pesado a mí es que yo no tengo talento para la música, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mi casa nunca escuchaba música. No había radio, no había televisión. Mañana vamos a hablar de la astrología y la música. Ajá. Pero sin embargo, ahora me gusta mucho escuchar música. O Bueno, sea, también estaba la otra vez leyendo y hay ciertos instrumentos musicales que se sintonizan dependiendo del elemento que tenga la persona. Por ejemplo, las cuerdas dice que son de fuego, los tambores de tierra. ¿Ustedes saben quién es Eric Satie? Eric Satie. Sí lo han oído, pero probablemente no saben quién es él. Pero si tú pones ahí en tu aparatito ahí, Eric Satie, vas a... Y anoche lo estaba oyendo, dije yo, porque estaba leyendo un libro esotérico donde están hablando de Eric Satie. Y dije, pues ¿quién es este cuadro? Y ya lo había oído, pero no sabía que era él, pues, ¿no? Y si tú oyes su música, dices, caray, pues. Ahí si vas a YouTube, pues pone Eric Satie. Satie, bueno, Satie, sí. Sí, es un compositor. Ahora, mételo a YouTube y verás la música de él, por ejemplo, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? Y eso es una música que él compuso con una idea esotérica en mente, ¿no? ¿Verdad? Y encuentro unas relaciones muy interesantes en todas las cosas, ¿no? Entre más estudia uno, Más se está afinando con la verdadera realidad. exactamente, ¿no? Y empieza uno a encontrar cosas, sabiduría por todas partes, ¿no? Y se hace la vida más rica, más plena. Ya he escuchado esta música. ¿La escuchan? A ver. Escucho. ¿Es piano ese? Sí. Pero yo ya lo había escuchado en Estados Unidos porque allí en el trabajo a un compañero mío le gustaba poner música clásica, ¿no? Entonces ya la había escuchado, pero no sabía que era él, ¿no? Y cuando tú lo escuchas, pues es muy diferente, ¿no? Pero tiene una profundidad muy interesante, ¿no? Y es un ejemplo nada más, ¿no? Hay miles de cosas, millones de cosas. Es que ahorita se está despertando en toda la humanidad muchas habilidades que anteriormente muy pocas personas lo tenían, ¿no? Pues este Eric Satie era un simbolista del siglo pasado, principio del siglo O sea, él ya no existe, ya no. No, pues claro, pero lo que te quiero decir, ahorita estoy leyendo un libro de
simbolistas franceses. Y anoche lo estuve escuchando toda la noche. Pero es una música que te pone en un plano muy bonito, ¿no? Sí, pues está Chopin también, algo por el estilo. Bueno, vamos a terminar esto, ¿no? Porque ya los veo cansados, además de que... Pero ¿verdad que estuvo interesante todo esto? Sí, sí, los es muy ojos interesante. son muy bonitos. Y ahorita en la actualidad no hay mucho interés en ese tema, ¿verdad? Pues mira, sí hay interés, pero los intereses son particulares. Yo le estaba diciendo antes de que usted llegara de que aquí como que se ha hecho una especie de rutina de hablar de ciertas cosas nada más Y hemos olvidado otras. y hemos olvidado tantas otras cosas. Ya, ¿sí? Bueno, también decía que es una mancia, ¿no? Como la lectura de las manos, como la lectura, no sé, de Sí, las pues, cartas. oniromancia es Oniromancia, el estudio de resolver los sueños. ¿Verdad? Y hay de todo, mira, aquí está el lado científico y aquí está el lado espiritual. Todos estos, yo les pude haber leído partes de ahí que hablan acerca de ese tipo de cosas. ¿Seguiremos hablando la próxima sobre ese tema? Pues si quieren, No, digo, no sé. como ustedes gusten. Porque hay mucho que estudiar. Sí. Bueno, pero me quedé con la duda si, por ejemplo, en México soñar con ciertas cosas significa algo y en otra parte del mundo. Bueno, esto ha estado también por la palabra Weltanschauung que les dije yo anteriormente, es que tenemos cierta manera de ver la vida como nación. Pero sin embargo somos seres individuales y cada ser individual es particular a sus propias tendencias. Culturalmente, pues tú estás abierto para muchas cosas. Pero nos estamos universalizando, entonces Exactamente. podemos ir tomando... Es, por ejemplo, como escuchar a los Beatles, ¿no? O sea, pues tú puedes escuchar, yo te digo los Beatles porque cuando estaba niño, pues yo no sabía ni quién eran los Beatles, pero se hicieron tan famosos que en todas bandas empezaron a tocar, ¿no? Que Let It Be, que todas las canciones de ellos, ¿no? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando los vi en una portada de Life allá por 1964, no me acuerdo dónde. Apenas. Yo dije, ¿quiénes son esos greñudos? Le pregunté a mi papá. Digo, se llaman los Beatles. ¿Y qué son? Pues son músicos, ¿no? Y al ratito ya las estaciones de radio estaban tocando sus canciones, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ya vivimos una época universal. Y por ejemplo, Eric Satie que le estuve diciendo, pues es algo más oscuro, más esotérico, pero sin embargo ahí está también. Tenemos el cyberspace, pues, ¿no? Que todo está ahí, como una especie de subconsciente. Pero es cuestión tuya ir a averiguar qué es lo que hay ahí, pues, y es particular a ti. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer la búsqueda en Google de la que te interesa, pues. Y yo lo que le digo, que yo veo a la gente que trae el aparatito ahí en la mano y puras tonterías, eso están viendo, ¿no? O juegos. O tonterías, pues, o sea, que no les llevan a nada. Cuando trae la biblioteca de Alejandría ahí en las manos, ¿no? Y simplemente lo que les digo es, aprovechenla. La educación tiene que cambiar. Exactamente. Bueno, sí, pues, pero hay que educarnos a nosotros mismos. Claro. No puedes esperar a que... Sí, me refiero que uno que ya está grande, que ya no va a ir a la escuela o que ya cumplió, Pues, tú tienes que educar. tiene que estudiar. Que estudiar. Para que la humanidad evolucione. Bueno, uno mismo en su familia pues, Tiene que fomentar. Pero los gobiernos también tienen que ir cambiando esa Mira, forma de... yo en la casa, tú vas a mi casa y vas a ver cajas y cajas y cajas llenos de estas cosas. Y todas las leo. ¿Por qué? Porque aquí hay conocimiento. Y el conocimiento te enriquece la vida. Así de básico. Y ponerlo en práctico, pues, todavía más. ¿Verdad? Pero primeramente tienes que saber qué es lo que hay ahí. ¿Verdad? Porque si uno se cuenta como cuando el pescador con un anzuelito, ¿no? A ver qué sacaba, ¿no? Lo que picara, ¿no? ¿Verdad? Acabo de quitar el hambre.
hambre, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Era la primera necesidad. Exactamente, pero ahora pues hay una infinidad de cosas, ¿verdad? Y esa es la idea, pues que te abras y que andes buscando y que tomes lo que tú creas que debes de tomar. Y ya no estar circunscrito a ver, pues a ver qué me dan ahí, ¿no? Como el limosnero, ¿no? ¿Sabes por qué los limoneros están tan cerca de Dios? Ahí les va una pregunta. ¿Eso? Sí. ¿Sabes por qué los limoneros están tan cerca de Dios? Porque no tienen muchas cosas materiales. ¿Y sabes por qué? Porque dependen totalmente de Él. Si Dios no quiere darles, pues nadie les da un 5, ¿no? Entonces están totalmente dependientes de Él. Pero es una posición buena y es una posición mala. Que son como sanjacines, Pero sin conocimiento. sin conocimiento, pues, ¿verdad? Ahora, si lo estuvieran haciendo conscientemente, pues sería muy bueno. Tuvieran seguidores ¿Sí o no? que cuidarían de ellos. Pues sí, ¿verdad? A ver, agarren sus rojas y denle una lanita aquí a... ¿Cuánto es, Alan?